Sean muy bienvenidos a la corriente libertaria, la reconcha de su madre. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un programa más de Libres para Elegir. Hoy un programa muy especial con un amigo internacional que una vez más nos visita, que bueno, no lo voy a presentar yo, pero sí, ya te digo ese adelanto, prendete. Y también quiero agradecer obviamente a la gente de Charme que me cuida el cabello, muchísimas gracias también al profe Arturo Bavera con productos de Criolan y a Sax que me viste tan elegantemente. Muy buenas noches compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches, nuevamente es un gusto compartir con todos ustedes. Realmente siempre es un motivo de alegría conversar con todos los amigos y con toda nuestra enorme audiencia. Pero eso sí, estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo y venimos acá no solamente a criticar, sino también a proponer soluciones. Muy buenas noches y realmente estamos orgullosos de tener con nosotros una persona que admiramos mucho y sabemos que en Paraguay mucha gente le admira mucho. Bienvenido Javier Milei al programa una vez más con nosotros. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias Cartens, muchas gracias Laura, muchas gracias Víctor. Siempre es un placer estar con ustedes aquí. Y nos trajo un regalito y quiero arrancar con ese porque tiene importancia para la audiencia. Javier nos regala un libro para sortear entre la gente que nos escribe durante el programa en nuestra fanpage. Y tengo entendido que inclusive lo va a firmar para el gran ganador al final del programa. Entonces yo le traigo ahora para firmar el libro. Obviamente, digamos. La verdad que estoy contento con el libro porque el libro ofrece un análisis económico de la pandemia y al menos en Argentina está primero en ventas en la sección de economía. Así es que la demanda ha respondido fuertemente y lo he presentado en 20 países del mundo. Así es que la verdad que estoy feliz y bueno, espero que digamos alguno de los seguidores de Libres para Elegir, digamos, se lleve este ejemplar de mi libro Pandenomics, el cual obviamente voy a estar firmando para quien haya ganado. Bueno, alguien cree que va a estar muy contento al final del programa. Creo que todos van a estar muy contentos con el programa, pero uno encima de lo contento va a estar el doble contento. Bueno, entonces arrancamos un poco nuestro programa que tuvimos mucha polémica en las últimas semanas por el tema de los impuestos. Aparte del programa nuestro que hicimos, tuvimos la lucidez, la gran idea de la senadora Blanca Ovelar, que quiere ahora que los ricos paguen más impuestos, que los productores paguen más impuestos, que básicamente todos paguen más impuestos para cubrir hoyos que ya sabemos quién los causó. Tenemos material preparado y después creo que tenemos el mejor especialista para hablar sobre este tema en particular. Vamos a ver de qué se trata. El Estado salva a las personas, salva al sistema público, el sistema público de salud es el que salva los empleos, es clave el papel del Estado. Y el Estado necesita herramientas. Este creciente endeudamiento y reducido espacio fiscal es una característica de las economías de América Latina. Las demandas van creciendo y todo le demandamos al Estado y el Estado necesita tener recursos para hacer frente. Nosotros en ese marco, compañeros, propongo que abordemos de manera sostenida en el marco de una comisión que podamos crear por ley, que incluya al Ejecutivo, que incluya al sector productivo, la cuestión de la estructura fiscal. No podemos tener los beneficios de un estado de bienestar si tenemos tan baja presión tributaria. Pero cuando hablamos de eso se alertan ciertos sectores y enseguida demonizan toda la discusión que puede surgir al respecto. ¿Cuánto pagamos de impuestos nosotros? ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos van al fisco? Sabemos que el impuesto del IVA es el que en gran medida sostiene la estructura tributaria y es un impuesto justo, pero no es equitativo. Sabemos que es justo porque todos pagamos por lo que consumimos, pero no es equitativo porque el pobre consume todos sus ingresos. Y ahí es donde entramos en una enorme dialéctica en el que tenemos que conformar un espectro mayor de la discusión en relación a este tema.
Compañeros, tenemos que hacerlo con amplitud de espíritu, sin sectarismos y pensando en la patria. ¿Cuántas preocupaciones tenemos? Ese creciente endeudamiento y cada vez más escaso espacio fiscal es una realidad que nos golpea. Porque todos los días le demandamos al Estado y nosotros aprobamos leyes para que se garantice que el Estado dé. Y el Estado tiene menos de 10% de presión tributaria. Para muchos analistas es un Estado imposible con esa. Y yo estuve mirando justamente hoy en uno de los matutinos acá que Kristalina Georgieva, la directora húngara de 67 años del Fondo Monetario Internacional, sugiere el impuesto temporal a ricos. Suena mal, suena muy sesgado, pero habla de un impuesto temporal para financiar los efectos devastadores de la pandemia a las más altas rentas. Bueno, así fue el tema y creo que la gente, ella pertenece a cierto bloque político que para mí con 1.600 millones no tenía ni un peso para salud. Ahora nos reclama a los ricos y a los productores, la única gente que siempre trabajan, que paguemos más para que el Estado salva el Estado. No entendí bien esa parte. Parece que ella quiere salvar el Estado de sí mismo. Y creo que tenemos la persona para opinar sobre esto. Bueno, la verdad es que la cantidad de aberraciones que ha dicho esta mujer, digo, puedo hacer un programa entero. Miren la cantidad de notas que tomé de las cantidades de aberraciones que dijo. Voy a tratar de hacerlo de modo articulado para, digamos, mostrar la falacia y la violencia que trata de esconder dentro de ese buenismo, porque dice... Habla de la, digamos, de la solidaridad, de lo bueno, de la patria, digamos, todos mecanismos por los cuales, digamos, los políticos buscan estafar al sector privado. Primer punto, dice el estado de bienestar, como si fuera algo bueno el estado de bienestar. El estado de bienestar es una cosa aberrante. Y voy a explicar por qué. Milton Friedman decía, justamente en el libro Libres para Elegir, digamos, que escribió junto a su mujer, Rose Friedman, o Rose Directors, como ustedes prefieran. Director era su apellido de soltera y era hermana de Aaron Director, quien era el director del departamento de Chicago, digamos, en aquellas épocas, donde Friedman estudió, y en la primer clase los ordenaron por orden alfabético y le tocó justamente al lado de la que después fuera su mujer. Entonces dicen, hay 4 formas de gastar. Uno puede gastar el dinero de uno o el de otros, y puede gastarlo en uno mismo o en otros. Dice, ¿cuál es la mejor forma de gastar? La mejor forma de gastar es gastar el dinero de uno mismo en uno mismo. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto me costó generarlo, cuánto esfuerzo tuve que hacer para obtenerlo, y al mismo tiempo no hay nada mejor que yo para determinar en qué lo quiero gastar, porque yo mismo conozco mis preferencias y nadie conoce mis preferencias mejor que yo. Por lo tanto, la maximización, ¿sí?, del beneficio, si ustedes quieren decirlo de alguna manera, es justamente gastar el dinero de uno mismo en uno mismo. Ahora, por ejemplo, uno puede gastar el dinero de uno en otros. Ejemplo, cuando uno hace un regalo. Cuando uno hace un regalo, trata de quedar bien con lo menos posible, o sea, minimiza el costo. Después, por ejemplo, hay otras situaciones que es gastar la de otros en uno. Bueno, esto puedo contar, por ejemplo, la cantidad de personas que me he encontrado en aeropuertos, digamos que cuando viajaban por la compañía, viajaban en primera y le parecía una aberración viajar en el gallinero y después encontrarlos con la familia yendo en el gallinero. Es decir, cuando se gasta la de otro, se despilfarra. Entonces, ¿cuál es la forma más irresponsable? La peor forma de gastar es gastar el dinero de otros en otros. Eso que se llama estado de bienestar, en realidad, se debería llamar estado del malestar. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna conciencia, ¿sí?, de lo que verdaderamente cuesta ganar ese dinero, generarlo. No tienen ni la más pálida idea. Lo único que hacen es levantar las manos y meternos la mano en el bolsillo del sector privado, que es el único que genera riqueza, porque el Estado lo único que genera es pobreza. Entonces, por lo tanto, no hay tal cosa como un estado de bienestar. Se debería llamar estado de malestar, porque además tampoco es cierto que gasten bien. Tampoco es cierto que la plata llegue a donde supuestamente tiene que llegar, al margen de todo lo que roban. Si no, les puedo explicar lo que es el caso de Argentina. Hay un estudio del BID que muestra que la ineficiencia técnica del gasto público en América Latina es la peor del mundo.
4,4% del PBI. Argentina, por ejemplo, tiene ineficiencia técnica 7,2. Y en el concepto de filtraciones, robo, ¿sí? Tiene 5 puntos del PBI. Es decir, por ejemplo, el año pasado Argentina podría haber dado toda la asistencia social sin dar un solo peso de emisión monetaria, ¿sí? Si los políticos hubieran dejado de robar. Es decir, digo, ese modelo yo ya lo conozco, se aplica en Argentina, digamos, de ser el país más rico del mundo, entramos 70 en la pandemia y hoy estamos 120. Es una cosa verdaderamente demencial. Por lo tanto, digamos, primero que le diría a esta señora, mire, no hay tal cosa como el estado de bienestar. Se debería llamar estado de malestar, porque no hay nada más imbécil, ¿sí?, que gastar el dinero de otros en otros. Te quiero un poco complementar, si me permitís, Sí. ahí, Javier, en lo siguiente. Esos 4 tipos de gastos que mencionaste y que Milton Friedman lo estableció muy bien en su libro, ¿verdad? Libertad para elegir, tiene una consecuencia muy grave en los países como el nuestro. Porque la senadora Blanca Ovelar lo que no sabe, parece ser, y es importante que sepa, que el estado de bienestar fracasó en la década de 1970. ¿Y por qué fracasó? Porque las políticas keynesianas que se implementaron en esos años, lamentablemente elevaron tanto el gasto público que luego, desafortunadamente, esa presión tributaria se volcó de una manera desmesurada y diabólica, así como ella mismo dice, pero no contra el Estado, sino contra los contribuyentes. Y otra cosa nomás, hablando sobre el estado de bienestar, Javier, hay un problema grave en el pensamiento de la senadora Blanca Ovelar. La presión tributaria en el Paraguay no es baja. La presión tributaria no es como teníamos hace 10 años atrás. La presión tributaria en el Paraguay ya está topeando el 20, el 22%. Es decir que si nosotros vamos a hablar de estado de bienestar, pues lo que nosotros más bien tendríamos que hablar es del estado de bienestar de las personas y no del Estado. Y ocurre que aquí una senadora que por lo visto nunca manejó ni siquiera una despensa, nos quiere decir a nosotros lo que nosotros tendríamos que hacer con nuestro dinero. Acá no solamente hay una cuestión de bienestar, Javier, como bien vos estás señalando, sino hay una cuestión inmoral. Claro. ¿Qué derecho tiene los políticos, la senadora, de solicitarnos un guaraní más a nosotros, a cada uno de nosotros? Si ellos, si citaste el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Javier, en el Paraguay ese estudio dio que el mal gasto y el despilfarro es del 1.6 mil millones de dólares, es decir, 3,8 del Producto Interno Bruto. Bueno, de hecho, siguiendo la misma línea de Víctor y de la inmoralidad de los impuestos, porque esta ahora la parte de la que yo quiero ir es a la inmoralidad de los impuestos, porque dice, los impuestos son bajos. A ver, digamos, discúlpeme, los impuestos son un robo, los impuestos son una rémora, ¿sí?, de la esclavitud. Si es una traba mental, ¿sí?, digamos, o física, digamos, sobre algo que viene de la esclavitud, que tiene que ver justamente que cuando un reino ocupaba a otro, le cargaba las cargas de la guerra y era, digamos, impuestos. O sea, es algo que se paga violentamente, es un acto violento, es un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, son un robo. Es más, o sea, de hecho, el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar enfrenta a la persona, toma el riesgo, sí, puede ser golpeada, puede ir a la cárcel, sí, y además es aleatorio. En cambio, digamos, el Estado es el ladrón, digamos, estacionario, está siempre, me roba siempre. Le propongo a la gente, sí, que haga, al público, que haga esta cuenta. ¿Cuánta plata perdieron a lo largo del año pasado con robos, digamos, comunes? Y fíjense toda la que se lleva el Estado, toda la que ponen en impuestos, para ver cuántos son robados. Pero no solo eso, digamos, porque en el fondo, digamos, en algún sentido, cuando dice que es bajo la presión fiscal, entonces quiere decir que entonces hay algo así como una presión que es baja, hay una que es alta, sí, y hay alguna que es óptima. Y eso también es una aberración, y eso hay que desterrarlo también. No existe, digamos, el impuesto óptimo porque es un robo, y vamos a explicar por qué. ¿Sí? O sea, en realidad es un acto violento. Supongamos lo siguiente, ¿estamos todos de acuerdo que la vida es buena? Para algunos. Sí, ¿Estamos todos de acuerdo que matar está mal? sí.
Bueno, entonces, según estas teorías de valor medio, quiere decir que la tortura es algo fantástico. Y porque, digamos, debe haber un nivel de tortura óptimo. Por favor, señora, no hay nivel de tortura óptimo. El robo es malo, ¿sí? Y hay que entenderlo así. El Estado es el enemigo. Eso que usted, digamos, por ejemplo, dice en un momento, es impresionante. El Estado, digamos, o sea, salva vidas. Eso es falso. Eso es falso. Les voy a comentar el caso de Argentina. Digo, en Argentina sí se postulaba esto del Estado te cuida, el Estado te salva, el Estado esto, el Estado el otro. Entonces, digamos, el presidente Alberto Fernández de Kirchner, alias el títere / el fantoche, dijo que él se iba a ocupar de cuidar la salud. Bueno, y entonces, digamos, destrozó la economía. Argentina fue la economía que más cayó del G20. Argentina, por ejemplo, cayó el triple que el resto del mundo. Argentina llegó a tener la tasa de desempleo bien medida, corrigiendo el efecto desaliento en el 29%. Argentina tiene 42% de pobres y en aumento. Argentina tiene 11% de indigentes. O sea, en Argentina hay 5 millones de personas. En el país de los alimentos, que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, ¿sí? Hay 5 millones de argentinos que no comen, gracias a estas ideas brillantes del Estado presente, ¿sí? Pero no todo termina ahí. ¿Por qué? Porque Argentina, digamos, en ese desastre económico, decía, bueno, ¿cómo nos fue en salud? Terminamos entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Si Argentina hubiera hecho las cosas como un país promedio, Argentina hubiera tenido 10.000 muertos por COVID y tuvo el año pasado 40.000. Quiere decir que el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner terminó siendo un gobierno asesino que mató a 30.000 argentinos. ¿Y por qué mató a 30.000 argentinos? Porque no testeó, porque no vacuna ahora. Entonces, como no quieren dejar de robar, ¿sí? No testean, no vacunan, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Digamos, los argentinos mueren, ¿sí? De manera estrepitosa. Es decir, con lo cual es falso que el Estado cuida a alguien. El Estado no cuida a nadie, ¿sí? El Estado es una máquina de matar. Pero no solo eso. No es cierto, digamos, que el Estado salve empleos. Eso es falso. Porque cuando, por ejemplo, dicen, no, la obra pública genera, digamos, puestos de trabajo, por ejemplo. ¡Es mentira! Eso es falso, eso es una falacia, porque ¿con qué se financia esa obra pública que supuestamente va a generar empleo? Se financia, ¿sí?, con impuestos. Entonces, cuando yo estoy cobrando impuestos, entonces estoy dañando a otro sector de la economía y por lo tanto estoy destruyendo puestos de trabajo en otra parte de la economía, con el agravante que además que los impuestos son un robo, que son inmoral y que además, digamos, el gasto tampoco va dirigido a donde las personas quieren. Por lo tanto, digamos, es un escándalo aberrante. Digamos, nada que pueda hacer el Estado va a estar bien. Es decir, la mejor política contra el Estado es llevarlo a su mínima expresión. Y ¿sí? te quiero citar un poco, Javier, ahí una cuestión, un ejemplo que tiene que ver con el Estado argentino. Nefasto también, igual que el nuestro, ¿verdad? La ciudad de Alberdi es una ciudad que se encuentra aquí muy cerca, digamos, de Asunción, sobre el río Paraguay. Allí hoy mismo, hay 800 negocios que están cerrados. ¿Por qué? Porque el Estado paraguayo no hizo los testeos, no hizo los controles y de luego impidió el comercio internacional. Y eso, al otro lado de la ciudad que está enfrente, en la Argentina, sucede exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién fue el que creó el desempleo y quién está creando muertes? Pues es la acción estatal que por acción y omisión está cerrando hoy 800 empleos. Imagínense ustedes la respuesta del Estado. La respuesta es repartir subsidios por un valor de 1 millón de guaraníes para que las personas supuestamente puedan comer. Es decir, esto nos lleva a una situación, pero realmente que hay que señalarlo de una manera clara. Friedrich von Hayek, en su libro Camino de Servidumbre, señaló estas políticas restrictivas, pandémicas, que lo que buscan es crear el miedo y el pánico como el camino de servidumbre. Cuanto más gente viva del subsidio, cuanto más gente viva de los planes sociales, cuanto más haya Estado, la gente se vuelve dócil, se vuelve sierva, se vuelve servil porque no tiene los derechos de propiedad. Y usted, senadora Blanca Ovelar, lo que pretende es sacarnos nuestro derecho de propiedad para que ustedes finalmente repartan canonjías y que el pobre viva finalmente de las migajas que caen del poder que ustedes han creado. Ustedes son el reino del mal que se levantaron contra nosotros. Así que
Nosotros tenemos que terminar realmente con este tema, Javier, en cuanto a que esta gente se cree investida de una sabiduría celestial. Hay que bajar del pedestal a la política y hay que convertirle al ciudadano, al Atlas, como el verdadero creador y el verdadero héroe que el Paraguay y todos nuestros países, por supuesto, igual que la Argentina, necesita. Yo creo que fue una bofetada para nosotros que trabajamos, que somos productores, empresarios, porque ¿qué dice? Que el Estado salva. El fracaso del Estado acá es tan obvio que hasta el más pequeño lo ve, lo nota, porque con toda la plata del mundo no hicieron lo que tienen que hacer. Un año y medio después del inicio de la pandemia estamos peor con toda la plata que estaba disponible. Y ahora vienen con, como vos dijiste, de su pedestal, de su burbuja, diciendo necesitamos más plata para las tareas del Estado que ellos inventan. Y nosotros que trabajamos tenemos que financiar a ustedes. No, gracias. Bueno, de hecho, lo que dice Víctor y que, digamos, Carstens ahora lo convalida, es también algo que está en otra obra de Hayek, ¿sí? Que se llama La fatal arrogancia. Es decir, que creen que tienen el conocimiento, o sea, la pretensión del conocimiento. Es decir, que creen que lo pueden hacer bien cuando, digamos, eso es técnicamente imposible. Y eso también, digamos, fue descrito por Hayek a la perfección. Y ahí también quiero levantar otra cosa bárbaro, ¿no? Porque dicen... Javier, no puedo... espera, a la vuelta a la pausa. No, pero digo, o sea, todavía tengo media hoja para seguir ocupándome de esta señora La dictadura del... de la dictadura del Estado. La dictadura de la mujer acá a la mesa. La dictadura Pausa y de ya la volvemos, publicidad. enseguida volvemos. Bueno, y rápidamente tenemos un informe que yo sé que eso va a seguir acá para seguir que esta mesa redonda siga explotando, porque ahora vamos a un BTR que tiene que ver con estas nuevas medidas restrictivas y las consecuencias al sector económico. Ahí va. Desde el martes 27 de abril, el gobierno volvió a decretar medidas sanitarias para todo el país que estarán vigentes en principio hasta el 10 de mayo. La decisión se tomó en base a la situación hospitalaria con el que el Estado no pudo lidiar. Y entre el colapso sanitario y la cantidad de muertos diarios, la salida del Ministerio de Salud fue volver a establecer restricciones para intentar frenar los contagios del COVID-19. El grado de las restricciones depende de la calificación sanitaria de cada zona según la transmisión comunitaria, pero contemplan prohibiciones de circulación durante la noche y limitaciones para el comercio, la hotelería y las actividades deportivas y educativas, afectando directamente a estos comercios. Ante la decisión del gobierno, los empresarios del sector gastronómico expresaron su reproche y repudio a la determinación del Poder Ejecutivo, señalando que se tratan de restricciones selectivas e improvisadas de un Estado que tuvo que obligar a los gastronómicos, en su mayoría, a cerrar sus locales y despedir o suspender aproximadamente a 15.000 empleados. El martes último, la Asociación de Trabajadores de la Gastronomía Nocturna realizó una movilización en contra de la implementación de las medidas del gobierno que restringen el horario de circulación para mitigar el COVID-19. Los miembros de este sector gastronómico dejaron en claro que no acatarán las restricciones y seguirán atendiendo al público. Incluso desde otros puntos del país, como en Ciudad del Este y Encarnación, los comerciantes se manifestaron en contra del abandono del Estado, reclamando el derecho constitucional al trabajo. Patricia Samaniego, titular de la Asociación de Trabajadores de Eventos, mencionó que el Ejecutivo a estas alturas todavía se encuentra indicando cuáles son los comercios esenciales que pueden seguir operando, defendiendo de esta manera que todo tipo de salida laboral digna es esencial para quien vive de su trabajo. La gestión ineficaz en la salud, la falta de control y los daños económicos son algunas de las graves consecuencias que deja la pandemia del COVID-19 a su paso por Paraguay. Tras más de un año de la llegada del virus al país, el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, sostuvo este lunes que se tuvo el tiempo suficiente para gestionar la situación, pero no se supo hacer las cosas. No recuerdo muy bien, pero creo que el ministro de Hacienda estaba hablando de que si es que esto continúa así, el perjuicio o el daño o el Estado debe prepararse para un subsidio de cerca de $100 millones. O sea, sería otro préstamo. Y en principio no se habla de préstamo, se habla de hacer algunas articulaciones dentro del mismo presupuesto. Ministro, pero la gente no quiere subsidio, sino trabajar, tener la posibilidad de
ministro. Y sí, pero se siguen enfermando, lamentablemente. Los sanatorios están llenos, los hospitales están llenos. Hay que ir cerrando por un tiempo, esperar a que esto se tranquilice, baje un poco el pico y allí volver a movernos. Tuvimos el tiempo suficiente, no supimos hacer las cosas y estamos en una situación ya casi extrema. Aunque el Ministerio de Hacienda haya establecido medidas económicas para paliar la crítica situación de los más afectados, si el gobierno sigue atacando al sector privado y laboral, comenzará una nueva pandemia, del cual, según expertos, salir será más difícil: la pobreza y el hambre. O sea, así estamos. Tuvimos toda la plata del mundo, me parece, el año pasado. Los hospitales no recibieron nada. Ahora dicen los hospitales no aguantan. Tenemos que cerrar la economía. ¿Qué te parece? Darle Las la vacunas palabra tampoco llegaron. a Javier, yo quiero decir, porque yo creo que Javier acá nos va a ilustrar teniendo en cuenta su libro, ¿verdad? Que justamente está compartiendo con nosotros. Esta medida, última medida del gobierno, yo publiqué esto justamente en mi columna de ABC, lo siguiente. En primer lugar, es antieconómica, es inconstitucional e inmoral. Inconstitucional porque viola la ley, la Constitución Nacional, el derecho a la vida, al tránsito y al trabajo. Antieconómico porque detrae el dinero de la gente y eso hace imposible el ahorro y la inversión, que es lo que hace la posibilidad de crear puestos laborales. Es inmoral porque ningún gobierno, ninguna persona, el presidente de la República ni el ministro de Hacienda, ninguna persona le puede impedir a otra persona a buscar el pan para llevar a su casa. Por lo tanto, esta restricción del nefasto ministro del Interior, del ministro de Salud y del presidente de la República, que deberían estar en la cárcel. Señor presidente de la República, usted tiene que ir a la cárcel. Déjeme decirle, lo digo acá de frente, yo ciudadano paraguayo, común y corriente, un profesor universitario le dice, no tengo más que sencillamente haber leído unos libros. Usted tiene que irse a la cárcel. Usted, señor ministro, usted me puede encontrar, Víctor Pavón, ubíqueme, un pobre académico. Usted es realmente una persona que le está perjudicando al pueblo paraguayo. Pero déjese de joder, deje a la gente trabajar. Eso sí, traiga la vacuna, haga los controles y haga algo que usted nunca hizo. 102 pasajeros van en los ómnibus. Vergüenza. Y ustedes no lograron controlar y le culpan al pueblo paraguayo. Inconstitucional, antieconómico e inmoral. Ustedes se merecen el escarnio y el desprecio del público. En consecuencia, lo que ustedes tienen que ir a la cárcel. Supongo que estás en la misma línea. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor. De hecho, en Argentina pasa lo mismo. Es inconstitucional porque viola justamente las libertades y las garantías que tienen los argentinos consagradas en el artículo 14 de la Constitución. Por lo tanto, digamos, esto de poder transitar libremente y ejercer libre empresa es antieconómico, porque evidentemente eso, digamos, en el caso argentino también se vio con claridad, siendo, digamos, el país que más cayó del G20, con una caída que es el triple del resto, y sobre todas las cosas, es inmoral. Una de las cosas que yo hago en este libro Pandenomics, en la parte 3, en el capítulo 8, hablo sobre pandemia y socialismo. Y una de las cosas que hago es explicar que el modelo de cuarentena, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, donde Argentina ha sido el mejor alumno en esto, digo, porque Argentina tuvo la cuarentena más larga y más profunda del mundo, sí, constituye un delito de lesa humanidad. Esto es muy importante. Si uno mira el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, se define como delito de lesa humanidad el ataque sistemático sobre la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el ataque sistemático sobre la propiedad privada lleva a dos situaciones. Una es, si uno se resiste al Estado, termina muriendo de hambre. Por lo tanto, es un asesinato por la vía indirecta. La otra es esclavizarse, vía un plan, digamos, una asistencia. Por lo tanto, conlleva a lo que es la pérdida de la libertad o a la pérdida de la vida. Por lo tanto, constituye un delito de lesa humanidad. No solo eso, ¿qué es lo que han estado haciendo? Esto ya está inventado, esto ya se conoce. Digo,
Y acá es el punto. Hay un libro de Michel Foucault de 1975 que se llama Vigilar y Castigar. En el capítulo 3, que se llama La disciplina, se dan todos los lineamientos del biocontrol. Es decir, y justamente cuenta el caso de una ciudad de Francia pequeña donde le llega una peste a fines del siglo XVIII. Y ahí describe quién es esencial, qué puede hacer, qué no puede hacer, quién queda encerrado, quién puede salir, cómo se transita, quién trabaja, quién no. Es decir, las mismas aberraciones que estamos sufriendo en el día de hoy, pero con un agravante. Porque esa obra, en el año 77, digamos, Foucault le hizo una mejora y al biocontrol le incorporó el control de la psiquis. ¿Y qué es lo que hicieron, digamos, los medios de comunicación durante todo el año pasado? Sembraron el terror. Sí. Sembraron el terror a la muerte. Porque si hay algo que no ha podido resolver el ser humano, en especial desde la peste negra, ¿sí?, cuando murió 1/3 de la población del planeta Tierra, es el miedo a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los medios de comunicación a lo largo del año pasado? Sembrar el terror. Terror, 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 asustar a la gente, dominar a la gente, y esa es una oportunidad excelente para que aquellos gobiernos con vocación dictatorial avancen sobre las libertades individuales y en la imposición del socialismo. Y eso es la cuestión más grave, porque esto nos puede meter directamente en un hoyo negro, que es caer justamente en las garras de los socialistas, caer en el comunismo con un daño enorme, sí, para todo el bienestar de la población. Por lo tanto, digamos, hay que tener en cuenta de que esto además es un delito. ¿Y cómo esto se puede probar? Cuando ¿qué es lo que hicieron? Compararon esto, lo asimilaron, sí, con lo que fue la fiebre española, que tomó curso entre fines de 1918 e inicio de 1920 en básicamente 4 oleadas, y eso ustedes lo que tienen es que infectó a 1/3 de la población con una tasa de letalidad del 6%, o sea, mató al 2% de la población. Si la Organización Mundial de la Salud hubiera tenido razón en la amenaza que hizo el año pasado en el mundo, deberían haber muerto por lo menos de COVID, ¿sí?, cerca de, serían 160 millones de seres humanos, más los 60 millones que mueren habitualmente. El año pasado deberíamos haber visto que murieron 220 millones de seres humanos. ¿Y cuántas personas murieron de COVID el año pasado? 1.780.000. Es decir, un error de proporciones bíblicas. Wow. Sí, es más, sí, pero esto no es gratis, porque esto también lo señalaba correctamente Víctor. Hay un trabajo, sí, de Barro, Ursúa y Wen, que dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si la peste, digamos, si el COVID se pareciera, ¿sí?, a la peste española? O sea, lo hace antes de... Y dice, el mundo hubiera perdido 7 puntos de tasa de crecimiento. El mundo venía creciendo al 3,5, cayó 3,5, es decir, le diría que casi el 99,5% de la caída en la tasa de crecimiento en el mundo, el desastre causado el año pasado, fue impulsado por los inmorales delincuentes de la Organización Mundial de la Salud. Tremendo. Pausa. Enseguida volvemos. Quédate ahí. Bueno, y ahora tenemos un BTR que esto ya es como que para ya cerecita del programa de hoy, así que tené en cuenta todo esto, porque esto tiene que ver justamente con los fondos de las binacionales. A ver qué opinión después la traes. La situación sanitaria del país llevó a los políticos a debatir varias opciones de ajustes presupuestarios para obtener recursos en la carrera del aumento de contagios y la preparación hospitalaria. Una de las propuestas, recién promulgada por el Ejecutivo, se trata del proyecto que destina los recursos en concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, de la Itaipú Binacional y de la entidad binacional Yacenetá correspondientes al lado paraguayo para la compra de medicamentos e insumos médicos. El proyecto fue presentado en su momento en la Cámara de Senadores por el legislador Blas Llano y aprobado en diputados con 40 votos a favor, mientras que la versión con modificaciones de la Comisión de Asuntos Económicos recibió 39 votos, pues también se registró una abstención.
Finalmente, luego de una tensa espera, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la ley de uso de fondos sociales. Incluso el jefe de gabinete mencionó que el Ejecutivo no tenía puntos que objetar al respecto. Al principio, desde el gobierno mantenían una postura contraria al parlamentario, al cual se le consideraba como inconstitucional, ya que se violarían los tratados internacionales entre los países que integran ambas entidades. Sin embargo, en el momento de comunicar la promulgación, dejó en claro que terminarían salvaguardando los programas que ya se encuentran en marcha con parte de este fondo. Dentro de esta normativa se establece que el Ministerio de Salud y el de Hacienda deberán establecer cuáles son las necesidades y urgencias de los centros sanitarios, tanto públicos como privados, para redireccionarles el monto necesario procedente de los fondos de las binacionales. Pero la palabra a vos. Yo lamento decirles que, bueno, Víctor lo debe tener más claro, que están condenados por falacias socialistas por todos lados. Yo escucho, digamos, cuando está hablando en un momento, el informe dice responsabilidad social empresaria. Esto habría que hacérselo también entender a la señora del primer informe, también gran ignorante en temas de economía. A ver, la responsabilidad social del empresario es ganar plata. Es decir, el empresario que gana plata es un benefactor social, porque bajo el capitalismo, ¿cómo gana plata un empresario? Sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, beneficia a toda la población con productos, una mayor cantidad de productos de mejor calidad a un mejor precio y al mismo tiempo da trabajo. Señora, usted que le quiere cobrar impuestos a los ricos, ¿sabe qué? Los ricos son benefactores sociales, son personas que han sido altamente exitosos como benefactores sociales sirviendo al prójimo, y usted los quiere castigar. ¿Qué acaso los quiere castigar por hacerle bien a la población? ¿Sabe que aquellos que castigan a los ricos terminan siendo cada vez más pobres? Aquel que termina castigando al productor termina generando más caída de la producción, más pobreza, más indigencia. ¿Quiere ver esas ideas las empezamos a aplicar en Argentina, sí, intensivamente a partir de la llegada del gobierno radical de 1916? Fuimos tomando cada vez mayores dosis de socialismo. Hoy Argentina es un país repugnante en términos de ingreso per cápita. Somos furgón de cola en América Latina cuando lo medimos al tipo de cambio paralelo. ¿Y saben qué? Esto tiene una solución, esto se puede enfrentar. Pero ¿sabe qué? Los políticos no lo quieren hacer. Esto, digamos, la forma en que se combate esto, digamos, se descubrió ya en 1955 en un modelo que se llama SIR, susceptibles, infectados y removidos, de dos personas, Kendrick y McKendrick. Básicamente, ¿cómo se combate una pandemia? Tiene dos canales. Hay una que es el canal individual, es decir, digamos que esto tiene que ver con el distanciamiento social, la higiene, los barbijos, los protocolos. Digo, nadie se quiere andar enfermando por la vida, o sea, la gente ama la vida, por lo tanto, digamos, no va a ir a buscar la enfermedad, ¿sí? Y por otro lado, si hay Estado que se ocupa de la salud, ya el Estado de bienestar, ¿de qué se debería ocupar? De conseguir vacunas y de hacer testeo. ¿Qué pasa? Cuando un Estado es muy ladrón, testea poco, vacuna poco. Entonces, como testea poco y vacuna poco, le echa la culpa a la gente, ¿sí? Y además nos encierran brutalmente, generando una destrucción del sistema económico y llevando a quiebras masivas de empresas, destruyendo millones de puestos de trabajo y generando un verdadero desastre. Por lo tanto, si quiere hacer algo, sí, señor presidente, ministros, senadores, ¿saben qué? Corran al Estado del medio, dejen de robar, porque el eje central de todos los problemas es el robo de los políticos. Y vaya que lo conozco, si es lo que pasa en Argentina, que es uno de los países hundidos justamente por sus políticos. Mientras que la gente se muere de hambre, todos los políticos argentinos viven en grandes mansiones. La pandemia es una medida, como sabemos, Javier, y bien vos lo explicás, Carten, Laura y a los televidentes, es una medida medieval. La cuarentena en este caso. Y ocurre que nosotros estamos olvidándonos del rol que tiene el sector privado. En el Paraguay, y para un poco informarle a Javier, los protocolos sanitarios fueron hechos, diseñados conjuntamente con el Ministerio de Salud y cumplidos por el sector privado. Y aún así el gobierno se les ocurrió a ellos restringir su actividad laboral.
de manera inconstitucional, antieconómica e inmoral. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? También pasa en Argentina, pasa en Latinoamérica, pasa en Europa. Lo que está pasando acá es que se está volviendo a la idea de que el Estado es una suerte de deidad que debe ser administrado por ciertas personas cuyo propósito es la de dirigir nuestras vidas. Yo no sé de dónde sale esa idea, que es obviamente histórica, cultural, por el cual una persona es superior a otra y por lo tanto tiene derecho de imponerle al otro lo que va a hacer. Esa pues, es una característica del servil. Los liberales no somos serviles. El servil es el que baja la cabeza, se vuelve sumiso, dócil, no dice nada, no escribe y no es capaz de rebelarse contra este estado de cosas. Nosotros no tenemos que acatar estas restricciones porque son inconstitucionales, inmorales y antieconómicas, porque el Estado es nuestro mayor enemigo. El Estado, en todo caso, debería ser para garantizar el orden y la seguridad, que ni orden ni seguridad le otorga a la ciudadanía. Tal cual, tal cual. Y con eso vamos a la pausa y ya volvemos enseguida. En nuestro habitual espacio del libro recomendado, por supuesto, hoy el libro de Javier Milei, Pandenomics, que creo yo el propio autor de lujo nos va a estar un poco ilustrando sobre el significado del título y por supuesto ahora de lo que este libro puede hacernos hacer tan útil finalmente para la toma de decisiones. Bueno, Pandenomics justamente es un libro que intenta abordar el análisis económico de la pandemia y básicamente tiene tres partes. En la primera parte se desarrolla lo que es la matemática de una epidemia, justamente lo que estaba mencionando recién, el modelo SIR, y cómo se combate una epidemia. Es decir, esto ya era conocido. Es decir, cómo se enfoca el ataque a una pandemia, que este modelo SIR quiere decir susceptibles, infectados y removidos. Y básicamente la dinámica de la pandemia tiene que ver con la cantidad de infectados. O sea, y ahí se nutre de los susceptibles y van saliendo en la medida que van siendo removidos, ya sea o porque son testeados, o porque se murieron, o porque se fue o que transitaron la enfermedad asintomáticos, o digamos la transitaron y se curaron. Entonces, la primera parte es justamente sobre la dinámica matemática de las epidemias. La parte 2, lo que se aborda es el análisis económico de una economía en pandemia. Y eso se hace dentro de un modelo de crecimiento, o sea, un modelo intertemporal, y de ahí se baja a la coyuntura macro para que de esa manera no solo se analicen y se puedan estudiar los impactos de corto plazo, sino cómo las medidas que van tomando los gobiernos tienen un impacto en el largo plazo. O sea, por ejemplo, ahí se estudia en un momento la lógica del capital de trabajo en las empresas y cuánto tiempo puede resistir una empresa cerrada y ese tipo de cosas. Y la parte final tiene que ver sobre el avance sobre las libertades individuales. ¿Sí? Justamente en un momento, en uno de los bloques mencionamos el capítulo 8 de la parte 3, donde se analiza pandemia y socialismo y se utiliza cómo, por ejemplo, los gobiernos utilizan el miedo para espantar a la gente, para encerrarla y para de que esa manera avance el socialismo. Y por otro lado también se da un soporte numérico para demostrar que la pandemia ha sido un verdadero fraude cuantitativo. Es decir, nadie niega la existencia del virus, pero la realidad, la Organización Mundial de la Salud le pifió por más de 100 veces en lo que había pronosticado y por ende terminó generando un daño enorme. Por lo tanto, aquellos imbéciles que dicen que el capitalismo se hundió frente a un virus, eso es falso. El capitalismo de última va a terminar de rodillas y se hunde frente al miedo impulsado por políticos inmorales que quieren esclavizarnos. Yo creo que estamos llegando lastimosamente al final del programa, pero antes quiero pedirle a Javier que firme para nuestro ganador el ¿Va a aparecer en pantalla el nombre del ganador? Ya tenemos el ganador en pantalla, pero quizá
con la firma de Javier vale el doble, el triple, el cuádruple. Qué buen libro. Bueno, mientras qué buen él libro. firma, yo ya voy a mi conclusión, que yo pienso que la pandemia, sobre todo en Paraguay, pero también en el mundo, mostró el fracaso del Estado grande. Y algo también que me llama mucho la atención, que es que la vacuna no vino, según yo entiendo, de los países socialistas con medicina gratis, con todo gratis, porque según yo sepa no viene de Cuba, no viene de Venezuela, no viene de Corea del Norte, y la que vino de China continental no funciona. Estamos todos esperando de la vacuna de países capitalistas como de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de BioNTech alemán. Entonces, la idea de, en vista de la pandemia, querer aumentar el Estado, que ha mostrado su deficiencia en todos los aspectos, es lo más nefasto, lo más inútil que he escuchado en mucho tiempo, y sigo moviendo mi cabeza sin poder creer. Con eso me despido por hoy y dejo a mis compañeros despedirse. Estamos ante una situación muy particular, un punto de inflexión en la historia de nuestros países, la historia del mundo. Cuando se le robó la candidatura o la presidencia al señor Donald Trump, nosotros ingresamos a un nuevo mundo de mayor perversidad, de mayor estatismo. Y la cuarentena le sirvió a esta gente para implementar lo que ellos denominan su nuevo orden. Este nuevo orden que se notó en el Foro Económico Mundial, donde nos quieren hacer comer carne sintética y que le quieren colocar más impuestos a la gente rica, cuando que en realidad al poner a la gente rica impuestos en realidad le está empobreciendo a más gente, es un proyecto pergeñado por mentes de carácter socialistas. Estamos ante una situación difícil que el Paraguay, repito, el Paraguay no tiene que caer. El Paraguay tiene la brillante oportunidad de salir de las garras de los malos gobiernos y la corrupción y el estatismo, porque caso contrario, la caída al abismo, este gobierno nos va a arrastrar a un abismo. Que el gobierno se vaya, pero que el pueblo abrace la libertad y la república. Eso los paraguayos nos merecemos, y no este gobierno de nefastos, de personas de escasas luces y sobre todo absolutamente inmorales. Yo no quiero tener miedo, yo no quiero que vos tengas miedo. Yo quiero trabajar, quiero seguir trabajando con la gente que trabaja en mi empresa, quiero seguir adelante. No quiero que nadie se aproveche de mí, no quiero más que me roben, que me saquen lo que apenas genero, y que incluso en pandemia estamos todos golpeados, todos los que somos independientes, los que no vivimos del Estado ni de nadie, más allá de los que producimos algo, algún servicio o algo, ya sean pequeños, medianos o grandes, a todos nos toca. Entonces, te insto a que no tengas miedo. Sí, vamos a cuidarnos, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer por nuestra salud. Como dijo Milei, ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere enfermarse? Pero queremos seguir trabajando. Bueno, Javier, un gusto tenerte acá. Y bueno, queremos tu frase, esa fuerte, para levantar acá a la audiencia. Bueno, como todo episodio traumático, hay algo bueno y algo malo. Lo malo es que efectivamente los colectivistas aprovecharon esta oportunidad para avanzar sobre nuestras libertades, para engañarnos y vendernos esta idea nefasta del Estado presente. El Estado te cuida, el Estado te salva. La parte buena es que todas estas aberraciones que nos prometieron han quedado en evidencia que son mentiras, que el Estado no te cuida, que el Estado no es eficiente, que el Estado no te salva, y que en realidad el Estado es la muerte, y que entonces ahora los individuos van a tener claro que nuestro verdadero enemigo es el Estado, el cual debe ser reducido a la mínima expresión, incluyendo el cero como posible solución. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Ahí está. Muy buenas noches.